Honramos y damos las gracias al Dios eterno, Melquisedec Lisbeth. Al Cordero, hembra Cristo Lisbeth, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Proféticamente se dijo en Isaías 52:6: Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, solo por esta manera, en aquel día, en el cumplimiento de los tiempos, porque yo misma que hablo, he aquí, estaré presente. Otra versión lo presenta así: pero vendrá el día en que mi pueblo reconozca y sepa que yo, que he hablado, soy el Señor. El nombre propio de Dios no fue dado a conocer hasta que Dios Madre, Jesucristo hembra, la Salvadora ungida, estuviera revelada en un cuerpo físico. Así es que le podemos ver, escuchar y tocar, porque su manifestación es pública entre su pueblo fiel. El hombre incrédulo y necio es el que no honra la dualidad del Dios vivo, Melquisedec Lisbeth, y con esa actitud le hace afrenta a la que dice en Juan 14:9: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, su esposo, porque ellos son dos en uno. Honrando la dualidad de Dios es que cumplimos el mandamiento que nos otorga vida eterna. Honra a tu padre Melquisedec y a tu madre Cristo Lisbeth, para que tus días se alarguen en la tierra, para que vivas una larga vida que Melquisedec Lisbeth tu Dios te da. Éxodo 20:12. Solo así viviremos para siempre con ellos. Hoy nosotros, sus hijos inmortales, conocedores del nombre propio de Dios Padre y Madre, honramos la dualidad de Dios como dos en uno, Melquisedec Lisbeth. Analizando otro ángulo del tenebroso ministerio de maldad de Moisés, el hombre de pecado, que ha sido expuesto por Cristo Lisbeth, podemos afirmar con propiedad lo siguiente: la maldad, la mala voluntad, la iniquidad de esconder la verdad de Dios como su esposa, la dualidad de Dios, se alojó en el corazón del dragón, el padre de mentira. Él lo escribió en su ley y como doctrina lo difundió por toda la raza humana, y nadie quedó exento, incluso los grandes hombres de la Biblia. Esa doctrina torcida ahogó y erradicó a todas esas generaciones, figura del famoso diluvio en los tiempos de Noé, otro corrupto de entendimiento, náufrago por no creer en la dualidad de Dios como padre y madre. Con la óptica de la voz de mando Cristo Lisbeth, por fin hasta hoy entendemos la enigmática figura del diluvio, donde vemos la aniquilación del hombre terrenal por su desobediencia hacia la Salvadora, el Cristo. Al mismo tiempo, se plasma claramente el plan de salvación porque Dios como creador y como esa dualidad divina no desea la muerte de ninguno de sus hijos, ni de los impíos. Obviamente, ese diluvio representa el imperio de muerte de Moisés, el destruidor, donde su mando tendría su fin como lo narra Hebreos 2:14. Se aclara: Dios no destruye ni mata a sus hijos. Son los mismos hijos los que se apartan y escogen la vida o la muerte con su libre albedrío. Se lee en Génesis 9:13. Mi arco, Cristo Lisbeth, he puesto en las nubes, en las mentes de sus hijos, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, los hombres. Por eso Cristo Lisbeth es ese arco iris, la mediadora entre Dios y los hombres. Ezequiel profetizó el papel del Cristo como la gloria de Dios Padre. Y Juan, en otra visión similar, describe ese arco iris como la gracia y la fidelidad del trono de Dios.
Leamos Apocalipsis 10:1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, Cristo Lisbeth, envuelto en una nube, sus hijos amados, con el arco iris sobre su cabeza. Ella es el pacto eterno, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Recordemos que el pacto de Dios con sus hijos es en la mente resucitada. Ahí es donde ha escrito sus mandamientos, no en tablas de piedra, figura de las mentes rebeldes, duras de cerviz, figura de ese diluvio, esos deseos carnales, esa multitud de contrataciones que ahogan la semilla del Espíritu de Dios. En Génesis 6:12 se lee que Dios vio la tierra, a los hombres insensatos, y estaban corrompidos, siguiendo la enseñanza de Moisés. Se habían corrompido por no seguir el camino de vida, al Cristo. Dios los puso a escoger, y al escoger la senda antigua, la doctrina de Moisés, ese diluvio los destruyó. No fue Dios como lo narra el verso 13 de Génesis 6. Al Dios presentarnos la vida o la muerte en esta nueva dispensación, o sea, al mostrarnos qué es la vida, solamente el mensaje de Melquisedec Lisbeth, y la muerte, que es el camino de las tinieblas donde solo hay muerte, todo mensaje que no sea el de Melquisedec Lisbeth, y al ellos no escoger la vida, decidieron entrar por la puerta ancha, y es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, pues es un camino ancho. Por eso muchos insensatos han escogido ese camino y van directo a la destrucción. Moisés, por su desobediencia, fue el que trajo la maldad, ese diluvio, y aniquiló así a todo ser viviente que prefirió andar en los deleites temporeros de su carne y los apartó de su presencia. Se fueron al Hades, al Seol, al infierno, al Abadón o las cámaras de la muerte espiritual. No gozaron de los deleites eternos del Espíritu, la tierra prometida. Si ese diluvio representa a Moisés y su proyecto de iniquidad, el arca de Noé representa a nuestra Madre Cristo Lisbeth, donde hay vida. Bien se lee en Génesis 6:18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos, contigo. Verso 19. Y todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. El arca es Cristo Lisbeth, es el vientre espiritual dando a luz a los hijos que andan en el orden perfecto de Melquisedec Lisbeth. Hijos que han hecho la reconciliación en la mente. Solo respetando ese orden se tiene vida dentro de su reino. Bien se lee en Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, como 2 en 1, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Los malvados que quieren justificar su desorden no tienen disculpa. Bien nos ha dicho nuestra Madre Espiritual que lo aprendido en nuestra mente se ve reflejado en nuestro entorno. Por eso el que no está aprendiendo de la Espíritu Santa Cristo Lisbeth tiene una mente vacía y desordenada. Por eso es cierto que Moisés y todos los que se constituyeron insensatos como él, que se conocen hoy como las vírgenes insensatas, conocieron a Dios Melquisedec Lisbeth, pero no quisieron adorarle como Dios, ni darle las gracias por el borrón y cuenta nueva.
En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión, vacía y desordenada. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso que venció la muerte para que ellos no murieran, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, personas que no tienen la sabiduría de Dios para vencer la muerte, y terminan muriendo por no darle gloria al verdadero Dios que creó todas las cosas espirituales y que vive para siempre. Hablando sobre el diluvio, veamos otro detalle en Génesis 7:12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días. En este caso, hubo lluvia de la malvada ley mosaica, figura de la enseñanza errada de muerte del edificador, ahogando así a los hijos insensatos que tomaron de las aguas amargas. Hoy los hijos insensatos no tienen excusa, porque si escucharon el mensaje del edificador, también escucharon el mensaje de Cristo Lisbeth y han escogido el camino de muerte en lugar del camino de vida. Por eso hoy se entiende claramente este verso, Génesis 7:11. Aquel día fueron abiertas todas las fuentes del grande abismo, la malvada ley de Moisés y la del edificador. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Los hijos de Moisés y del edificador siguieron con las aguas amargas, el mismo velo, la misma enseñanza errada de muerte. Siempre ha estado presente el Cristo cuando ha querido salvar a sus hijos de su mente carnal. Los antiguos bebieron la misma bebida espiritual como nosotros. Escrito está en 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Recuerdan cuando el edificador mencionaba de una mujer que siempre lo seguía y que él le huía? Bueno, nuestra madre mencionaba que días antes de morir, él le dijo que ella era esa mujer que lo seguía. Claro, ahora es que podemos entender esto claramente, y es porque ella era el Cristo que lo seguía para ayudarlo, y somos testigos de eso. Tanto así que algunos decían que él estaba predicando la ley desde que estaba con Lisbeth. Y es porque ella cambió su vida trayendo un orden. Todas las fiestas, la fumadera y la bebedera se acabaron por causa de que ella lo estaba tratando de ayudar. Ese es el amor de Melquisedec Cristo Lisbeth, que vino a servir y ayudarnos. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y las insensatas no han podido reconocer el oportuno socorro que Dios ha puesto delante de ellas. Todos han tenido la oportunidad de escoger entre las fuentes del grande abismo, el Seol, las tinieblas, el infierno, el Hades, o la tierra prometida, figura de la roca espiritual, la enseñanza de Cristo Lisbeth que proporciona la eternidad. La frase, aquel día fueron abiertas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos, es la información equivocada sobre Dios. Es el mismo imperio de la muerte. Esos otros dioses que usurparon la mente de los hombres al despreciar al Dios vivo, hablando mentiras sobre Dios. Hay un abismo, hay una separación entre el hombre y su creador por alimentar su mente almática con la información de esas aguas amargas, representadas en los dictámenes dictatoriales de la ley de Moisés. Otro dato interesante sobre ese diluvio lo encontramos en Génesis 7, versos 4 y 12.
Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Es la misma figura de Moisés, Satanás, cuando decidió alejarse del Cristo por su propia cuenta. Y antes de la vida, prefirió el desierto, la senda antigua, las sequedades de su mente almática, donde ahogó la semilla de Dios sin dar fruto. Se lee en Números 14:29. Y en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra prometida. Se repite la historia como Dios lo ha dicho. Anduvieron 40 años en el desierto de su mente, buscando la tierra prometida a su manera, en un lugar distinto, no bajo la enseñanza de los manantiales de agua viva, sino todo lo contrario. Dios siempre ha estado presente en todo este proyecto, y al rechazar a su esposa son presa fácil de la envenenada doctrina de Moisés, ese diluvio que lo destruyó. Hoy pasa igual. Al leer a Moisés, el edificador, todavía les queda el mismo velo, porque creen en esa falsa doctrina, que solo por Cristo Lisbeth es quitada. Nuestra madre nos aclara. Es verdad que Él no edificó nuestro cuerpo espiritual, pero le decimos edificador porque sí edificó su casa en su mente y en las mentes de las insensatas, pero sobre la arena. Y por eso lo que Él predicó cayó, y fue grande su ruina. Y también será grande la ruina para todo el que siga esas enseñanzas erradas. Todos los hijos rebeldes e insensatos que desearon robarle la gloria al Cristo y ocupar su lugar, como Moisés, Juan el Bautista, Pablo, etc., perecieron en el desierto de su mente seca. A todo hombre que le falte conocimiento, morirá. ¿Cuál conocimiento? La ley del Espíritu de vida, la palabra hecha carne, el Cristo, a quien Moisés desechó. Por eso el mundo antiguo fue aniquilado, incluyendo los supuestos grandes hombres de Dios. Se lee en 2 de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Porque si Dios, Melquisedec, no perdonó a los ángeles que pecaron, a los patriarcas, profetas y a todos los mal llamados héroes de la fe y el resto del pueblo de Dios que siguieron a Moisés, sino que arrojándolos al infierno, ellos se apartaron y se quedaron con sus mentes entenebrecidas, sin la luz de la verdad. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Solo Cristo Lisbeth, la esposa de Dios, los ha juzgado hoy. Fueron insensatos, por eso mueren. Verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, hoy sabemos que Noé murió, por lo tanto también fue un incrédulo. Debemos juzgar bien las cosas y también tener la capacidad de examinarnos y asegurarnos de que no estamos haciendo cosas que pensamos están correctas, pero las hacemos por las razones equivocadas. Por eso no podemos preguntarnos por qué algunas personas que han oído el mensaje de Melquisedec Lisbeth han muerto. Y es porque nadie conoce los pensamientos de una persona, sino el espíritu que está en esa persona. Sigamos leyendo el verso 5. Sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En este intento de salvar a su creación, el Cristo quiso salvar a Noé, pero todos perecieron por ingratos.
Hoy nosotros somos testigos de cómo Dios profetizó en Deuteronomio 30:19 a ese mundo antiguo, a Moisés y a todos los insensatos como él, al presentarles la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Ellos prefirieron la doctrina de muerte de su padre el diablo Moisés, figura del diluvio, por eso fueron destruidos. Solo Cristo Lisbeth, figura del arca, el vientre espiritual, ha podido sacar a flote a su pueblo, pariendo una nación en un día. Los que, igual que Cristo Lisbeth, caminamos sobre las aguas. A ese pueblo grande y fuerte, apartado para su gloria en los tiempos de su segunda manifestación. Por lo tanto, el concepto teológico del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una aberración doctrinal. No existe esa Trinidad como tal, sino la familia espiritual como el Padre Melquisedec, la Madre Cristo Lisbeth, la Espíritu Santa, y el Hijo de la promesa, sus primicias y jafetitas. Y es en estos hijos donde se manifiestan las mellizas, las dos naciones, las dos naturalezas, esas dos mentes, tanto la espiritual como la carnal. Solo la dadora de vida nos explica las figuras. Para el caso, la teología y los científicos no logran explicar la magna inundación o el diluvio. Creen que fue un fenómeno cósmico y han llegado a afirmar que las aguas crecieron y luego permanecieron sobre la tierra. Es como recordar el mundo primitivo completamente líquido. Según ellos, debido a las proporciones de la catástrofe, el diluvio no se ha podido borrar de la mente de la humanidad, porque esta historia se ha difundido. No pueden ver más allá de la palabra escrita y ven este evento como un simple suceso sobrenatural. Otra figura utilizada por Noé fue la paloma, para saber si luego del diluvio había tierra seca, figura de conocer si había buena tierra para sembrar la semilla del Evangelio eterno. Claramente esta figura es Cristo Lisbeth, porque al regresar al arca traía en el pico una hoja de olivo, figura de sus hijos espirituales. Se lee en Salmo 128:3. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Ya Dios Melquisedec Lisbeth le había advertido a Noé de las cosas que estaban por venir si se apartaba de la fe del Cristo. Y aunque por un tiempo estuvo con ella, salvándose él y su familia, luego retrocedió. Igual suceso se repite hoy con los que retroceden, luego de haber conocido la verdad. Amada Madre y Dios Cristo Lisbeth, nuestra Salvadora, hoy sabemos claramente tu importantísimo papel como el arca espiritual de Dios en medio nuestro. Ese vientre espiritual que da a luz a tus hijos herederos de la tierra prometida. Proféticamente dijo Dios Melquisedec Lisbeth en Isaías 51, versos 4 al 8. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mi brazo fuerte juzgará a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis la justicia de Dios, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre,
ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. Y proféticamente esto ya se ha cumplido en ti, Madre Cristo Lisbeth. Verso 9. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, Melquisedec Lisbeth. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú la que cortó a Rahab y la que hirió al dragón, a la muerte? En gran manera me gozaré en Jehová, Melquisedec Lisbeth. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, la inmortalidad. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Alabanzas a Cristo Lisbeth. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, la confusión e incertidumbre de las enseñanzas erradas de Moisés y del edificador, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Porque sus enseñanzas no pudieron justificar a nadie ante Dios. Dios les dice hoy, dejen toda esa enseñanza errada atrás. Vengan a las enseñanzas de Cristo Lisbeth para que puedan ser justificados y puedan recibir el borrón y cuenta nueva y así comenzar a agradar a Dios. Amén. Aleluya.